Buenas tardes. Para mí es un gusto sumarme a la Escuela de Capacitación en este curso referido al nuevo Código Civil y Comercial. Y bueno, trataré de ser lo más ameno posible, siendo que es la última clase de ustedes y además de un área de Derecho Internacional Privado, que bueno, creo que tiene una relación. ¿Por qué está ubicado el derecho internacional privado al final del Código Civil y Comercial? Con la relación de cómo abordábamos el estudio del derecho internacional privado en la facultad. Inclusive, antes de abordar la sistematización de derecho internacional privado, a mí me parece ilustrativo reflejar un cierto diseño que tiene el código, porque ese diseño después se reproduce en cada uno de los libros, en el contenido, y se reproduce de manera muy clara en las 77 normas de derecho internacional privado que contiene el Código Civil y Comercial. El código tiene un primer diseño que está referido a incorporar los derechos constitucionales y los derechos que emergen de tratados de derechos humanos. Este es un contenido muy claro que tiene el código, un diseño muy claro y que se puede ver en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. El segundo diseño que tiene el código es que incorporó tratados los cuales la Argentina es Estado parte, ha formalizado de manera internacional, y es un derecho internacional incorporado al Código Civil y Comercial en virtud de tratados internacionales. Ustedes saben que los tratados internacionales son jerárquicamente superiores a las leyes, y en tal sentido se ve reflejado en el derecho internacional privado, especialmente en los artículos que hacen a la parte general, a las disposiciones generales, pero también en diversas materias del Código Civil y Comercial, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, la doctrina en la protección integral de Naciones Unidas está claramente reflejado en responsabilidad parental, en filiación. Quiere decir que hay un segundo diseño, que es un diseño que adopta disposiciones emergentes del derecho internacional incorporadas formalmente en la República mediante tratados o convenciones internacionales. Junto con este diseño internacional, también ha incorporado un derecho internacional global, ese derecho internacional flexible, el soft law. Por ejemplo, en materia de contratos internacionales, el Código ha incorporado los principios de UNIDROIT. Son los principios del comercio internacional. De igual modo, en protección del ambiente, ha incorporado una concepción que el ambiente es un bien común. No ha incorporado la concepción que el ambiente es un bien individual, que es un derecho individual. Por ejemplo, en Francia, la Carta Ambiental Francesa del 2005, ustedes ven que en el artículo 1 dice: toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Nosotros en el artículo 41 de la Constitución dijimos: todo habitante tiene derecho. Es decir, no es un derecho personal, es un derecho colectivo, de incidencia colectiva, es un bien colectivo, tomado desde otra caracterización del ambiente. Bueno, ese derecho global también marca un nuevo diseño en el Código Civil y Comercial. Otro diseño que tiene es que el Código transformó en normas decisiones
o casos relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes lo pueden ver claramente cuando establece en materia de responsabilidad, en su función resarcitoria, dice la reparación debe ser plena. Fallo Gunther, bueno, la gran cantidad de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo ha fijado. En materia de contratos, cuando hace la fragmentación de contratos en contratos paritarios, contratos por adhesión y contratos de consumo, ustedes ven que en los contratos paritarios o discrecionales o entre iguales, ha incorporado la idea de que el contrato es una propiedad privada y como tal no se puede ingresar al contenido fijado por las partes. Que esto es el fallo de la Corte que viene de 1908, 1923. Y en derecho internacional privado también se ha reflejado. En materia de jurisdicción internacional, por ejemplo, en materia contractual se ha seguido directamente un viejo fallo Expósito y otro fallo de la Corte de 1994. Es decir, se toma la doctrina judicial o el derecho judicial de la Corte Suprema y se transforma en una norma. Y junto con este diseño de derecho judicial o de doctrina judicial, ha incorporado doctrina argentina, de estos grandes maestros que hemos tenido nosotros en la vida jurídica argentina. Vélez Sarsfield, cuando hizo el Código Civil, identificó al código con el sistema. Y el artículo 22 dice, todo lo que no esté dicho acá, expresa o implícitamente, no es ley civil. Lo tenía que hacer forzosamente porque si no podríamos, frente a la laguna, recurrir a las leyes españolas. Y esto era un nuevo código. Aparte, Vélez Sarsfield fue un hombre que trabajó solo. Hay algunos que dicen que fue un código reflexivo, un código crítico, pues si bien adoptó al Código Civil francés de 1804, pero lo hizo críticamente de la mano de Augusto Teixeira de Freitas, que lo siguió hasta bastante avanzado los derechos reales, aunque no lo citó porque estábamos en guerra con Brasil. Solamente en 3 notas está citado. En cambio, si nos ponemos a ver en el código, hay artículos que tenía prácticamente, era una transcripción textual de Teixeiras. Pero la idea era que para él el código era el sistema jurídico de derecho privado. Este código no tiene esa idea. Este código no tiene la aspiración de constituirse en el sistema jurídico argentino. Sí puede ser un centro de distribución de otros microsistemas jurídicos y de un núcleo básico del derecho privado argentino, pero no con un ánimo de regular el sistema jurídico argentino. Y esto también se ve en el derecho internacional privado. Quiere decir que el código presenta 3 sistemas o un modelo de arquitectura que después vamos a ver en las reglas concretas o en la ingeniería cómo se refleja. No estoy hablando del paradigma, no estoy hablando, porque sí hay un paradigma que indica un principio, el interés superior del niño, el principio no discriminatorio, pero eso proviene del diseño que tiene el código. Si ha incorporado tratados de derechos humanos y ha incorporado la Convención de Derechos del Niño y Adolescente de Naciones Unidas de 1989, obviamente que después va a tener como principio el interés superior del niño. Pero el diseño es el que marca que tiene que surgir este principio. Y después el principio a su vez genera la técnica, la regla, la ingeniería, que es la norma específica. Entonces tiene que surgir una complementariedad. Por eso es que la profesora Kemmelmacher de Carlucci dice que este código impone no solamente subsumir el hecho a la norma, sino ponderar
en función de esa norma con los microsistemas o el diseño general que representa el código. Un diseño constitucional e internacional de los derechos humanos. El segundo diseño son los tratados internacionales y el soft law, un derecho flexible, abierto. Y el tercero, el derecho que surge de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o fallos plenarios, o una doctrina autoral consolidada, mayoritaria. Esto es lo que vamos a tratar de ver en las disposiciones de derecho internacional privado. El método que sigue el código en el derecho internacional privado, ustedes saben que tiene 6 libros, el derecho internacional privado está en el último libro tiene 4 secciones, el derecho internacional privado está en la última sección, y después ustedes saben que tiene capítulos, el código, los capítulos se dividen en secciones y algunas secciones en parágrafos. El derecho internacional privado está en el título 4, el último título, tiene 3 secciones, el primero que se refiere a las disposiciones generales, el segundo que refiere a la jurisdicción internacional y el tercero tiene 16 secciones que trata materias especiales del derecho internacional privado. ¿Por qué está en el último lugar? Yo estoy convencido que la Comisión lo ubicó metodológicamente en el último lugar porque es la última materia que solemos recibirnos como abogados. Estoy convencido que lo ha hecho. Es cierto que el código alemán, el código español, otros códigos están en una ley introductoria en otras legislaciones. Acá se prefirió no seguir ese método, es novedoso ese método. Sí tuvo influencia también la ley federal suiza de derecho internacional privado. Es una ley especial. Acá la idea de que el derecho internacional privado esté en una ley fue trabajado durante muchos años, inclusive en el 2003 llegó a haber un anteproyecto de ley por una comisión de juristas notables que había redactado una ley de derecho internacional privado. La comisión entendió que era una materia propia del Código Civil y Comercial, que no se podía dejar sin regular las vinculaciones con otros ordenamientos jurídicos extranjeros y por eso lo incorporó en el Código Civil. No porque consideraba suficiente la totalidad de la regulación. Ya van a ver ustedes, por ejemplo, que en materia de contratos, en realidad el Código ha regulado los contratos internacionales generales en un artículo para la protección de la pequeña y mediana empresa, un supuesto de los contratos por adhesión y después los contratos de consumo. Pero no hay otra regulación. Hoy en Europa tienen 12 regulaciones de contratos. Inclusive tiene el contrato laboral, tiene el contrato de distribución, una gran cantidad de contratos. De seguro, de transporte. Acá no se hizo una regulación tan exhaustiva. Fue como un tibio ingreso al derecho internacional privado en el ámbito civil y comercial. Pero sí hay 16 materias especiales que se contempla. Nosotros nos vamos a ocupar del capítulo primero, algo de la jurisdicción internacional, y vamos a ver algunos aspectos de la parte especial. Hay algo que es importante tener en cuenta. El derecho internacional privado es un sector del sistema jurídico que nos vincula con ordenamientos jurídicos extranjeros. Acá, en el artículo 2594, se dice que las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos extranjeros se determinan
por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación al caso. La palabra que se usó es situación privada internacional, o se utilizó situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos. Se podría haber dicho relación privada internacional, situaciones de tráfico externo, como decía Goldmich, casos con elementos extranjeros, como decía Bogiano, casos multi-internacionales. ¿Por qué se usó situación privada internacional? Se utilizó de manera coherente con otras disposiciones del Código y porque en nuestro país el término situación privada internacional, desde la reforma de Borda de 1968, tiene una caracterización más amplia que relación jurídica, porque en situación jurídica, como una doctrina mayoritaria o un consenso mayoritario, entendemos a una relación binaria, mientras que a situación jurídica incorporamos a un tercero o a la cosa. Desde esa perspectiva, el lenguaje es algo convencional. Lo importante es ponernos de acuerdo qué se quiere incluir, qué quiere comprender. Y acá se quiere comprender aspectos no solamente de relaciones personales, sino también de relaciones reales. Cuando fue la reforma al artículo 3 mediante la ley 17711 del 68, se decía que las leyes la nueva ley iba a regular las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes o no consumadas, como una manera de ampliar el concepto de situación, de relación a situación. Rouvier, que fue el inspirador de esta reforma, para él situación era el término más amplio que podía significar las relaciones jurídicas entabladas con la cosa o entre los sujetos, o entre las personas, humanas o jurídicas. Entonces, por eso se usó ahí el término situación. ¿Y por qué dice vinculadas? Hay dos palabras en el derecho internacional privado que son esenciales. Cuando hablamos del derecho de fondo, decimos una situación vinculada a un derecho nacional extranjero. Vinculada. La situación está conexa, tiene identidad, y el término que se utiliza técnico es de vinculación. Mientras que cuando hablamos, ¿cuál va a ser la autoridad que va a analizar y juzgar esa situación privada? Hablamos de proximidad. Buscamos al juez próximo con la situación y buscamos al derecho vinculado con la situación. Por eso es el término, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas. No se podía decir próximas a ordenamientos, porque si no hubiéramos dicho algo que refiere a la jurisdicción, a la autoridad. Pero cuando hablamos del derecho, hablamos de su vinculación. Antiguamente, Otto Gierke decía el centro de gravedad, Savigny decía la sede natural del caso, pero esos eran conceptos viejos. Modernamente se habla de vinculación. Y en primer lugar dice tratados y convenciones. ¿Hay alguna diferencia? No, ninguna. Antiguamente, un tratado era un acuerdo internacional celebrado entre varios estados. El tratado me identificaba a mí una multilateralidad. En cambio, la convención lo relacionaba a un acuerdo bilateral. Esa era la diferencia. Hoy no se sigue esa diferencia. Es cierto que hay jerarquías de tratados distintos, por ejemplo, las cartas, la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, que son tratados que además son como una especie de constitución, porque crean un órgano y le regulan su estructura jurídica. El Mercosur sería una carta del Mercosur, antiguamente. Y después el protocolo es un tratado que se desprende generalmente de una carta o se desprende de un tratado y tiene menos formalidad en la celebración
de los protocolos que emergen de los tratados. Pero todo esto acá no hay diferencia. Se ha utilizado dos conceptos, tratado y convenciones, sin importar los otros, pero lo que se quiere vincular es que mediando un tratado, una convención, en una situación privada internacional, debemos ir a esa situación privada internacional. Recuerden ustedes que esta parte, cuando hablamos del derecho internacional privado, estamos hablando de relaciones entre particulares. Y si actúa el Estado, actúa no en su carácter de imperio, sino en carácter de un particular más. ¿Se acuerdan esa diferencia de iure gestión y iure imperii? ¿Cómo podía actuar un Estado? Acá estamos hablando de relaciones entre particulares. Y si está la autoridad, está como un particular. Y además, tiene una lógica internacional. No es igual regular para el mercado interno que contemplar el ámbito internacional, porque el ámbito internacional tiene una lógica de internacionalidad. Ustedes van a encontrar instituciones que no coinciden con la estructura o el contenido jurídico del derecho nacional, y ustedes van a tener que respetar ese vínculo o esos derechos subjetivos que han sido constituidos o creados en otro ámbito y que se desplazan y que ya tienen una vinculación con el derecho local. Quiere decir que ustedes van a tener que respetar la internacionalidad. La Corte Internacional de Justicia, en el famoso caso ese Barcelona Trayton del año 1961, dijo que los estados están obligados, como una ley erga omnes, de respetar la internacionalidad, porque la comunidad internacional requiere que cada uno de los estados respete las relaciones jurídicas o los derechos subjetivos creados en otros estados que pertenecen a la comunidad internacional. Las personas somos personas y nuestros derechos, así como un niño constituye la filiación al momento del nacimiento y del lugar donde se produce, después van a ver ustedes que en materia de reconocimiento o emplazamiento filial al extranjero, estos chiquitos de maternidad subrogada que vienen de Estados Unidos, de la India, ese emplazamiento filial, por el nuevo código debemos reconocerles expresamente el emplazamiento filial constituido en el extranjero. Es una forma que trato de describir que hay una lógica de internacional que es superadora a la lógica nacional. Y esto es lo que se tiene que tener en cuenta en las disposiciones de derecho internacional privado. No hay duda que hay un fraccionamiento jurídico. Al estar dividido el mundo en estados, cada estado tiene su monopolio para establecer las leyes, cada estado designa las autoridades que van a aplicar esas leyes y cada estado trata de darle eficacia a esas decisiones de sus autoridades para que después puedan hacerse valer coactivamente en el extranjero. No hay un gobierno mundial ni una legislación mundial. Forzosamente tenemos que tener en cuenta que hay un fraccionamiento jurídico. ¿Qué regula el Código Civil? Regula lo que dice la Constitución. Primero la fuente internacional y en la última parte dice, en defecto de normas de fuente internacionales, se aplican las normas del derecho internacional argentino de fuente interna. Es lo que dice la Constitución. Si no hay tratados, vamos a la ley nacional. A su vez, el Código Civil y Comercial crea normas. Ustedes han visto que en el ámbito interno también tenemos normas imperativas, normas supletorias. A mí me parece que el nuevo Código Civil y Comercial ha hecho una tajante división entre normas imperativas y supletorias. Es como aquellas otras normas que antes teníamos, las dispositivas, las interpretativas o aclarativas que decía Espota, nos cuesta más hoy reconocerlas. Pero fuera del ámbito interno y del parecer que cada uno vaya teniendo,
Este código tiene una particularidad, dice Gonzalo Sozzo, que es que todavía no se ha escrito, porque el código va a estar escrito una vez que haya decisiones de los jueces, que se haya consolidado. Es un código abierto. Yo estoy convencido de eso también. Así que desde esta perspectiva uno va opinando qué normas puede haber, pero son todas opiniones en este código abierto, en este pluralismo mental. Pero en el derecho internacional privado sí se han creado normas específicas, y son 3 normas. Las normas de conflicto, las normas materiales directas y la norma internacionalmente imperativa o ley de policía. Yo ahí he colocado la norma indirecta porque todos aquellos que hemos estudiado por Gollmich aprendimos a la norma indirecta. A mí me da un gran honor estar hoy en Tucumán porque sé que acá Gollmich tuvo un sentimiento especial por esta provincia. Gollmich vino al país en 1949 con Legazpi y Lacambra como profesores contratados, y lo contrató la Universidad de Tucumán, a los 2. Miren ustedes la jerarquía de la Universidad de Tucumán. Después Gollmich tuvo el percance que tuvo, y lo tuvo acá en Tucumán, cuando él le escribió esa oda a Eva Perón, porque vio todo un pueblo conmovido con la muerte de Eva Perón, y cuando vino la dictadura de Aramburu del 55, lo echaron de la Universidad de Tucumán y de todas las universidades del país. Él se quedó acá en Tucumán, en una pensión, viviendo una pensión de estudiante. A su esposa María la mandó de vuelta a España, y él se quedó viviendo acá con estudiante y escribió ese libro que se llama La ciencia de la justicia. Y esperó hasta 1 año y medio después que Busso logró que lo dejen incorporar nuevamente en la Universidad Argentina. 1 año se quedó viviendo acá en una pensión de estudiante. Miren el amor que él tendría a Tucumán. Entonces, decir que estamos hablando de la norma indirecta, creo que es rendirle un homenaje, y van a ver cuánta presencia tiene hoy en las normas de derecho internacional privado ese tucumano por adopción y alemán por nacimiento que se llamaba Verne Gollmich. ¿Qué es una norma indirecta? La norma indirecta es una norma que me conecta con un derecho nacional extranjero que me va a dar la solución legal a una situación privada internacional. Hay quienes la llaman que es una norma de remisión, porque lo que hace es que me remite a un derecho nacional extranjero que lo considero como más vinculado a una situación para que produzca una consecuencia jurídica que es la solución del caso. Esa norma, hay una gran cantidad de normas. La segunda especie de norma es la norma material o directa. Así como no es una norma material la norma indirecta, porque es una norma de remisión, la norma directa es una norma material, porque contempla el elemento extranjero y me da la solución. Van a ver ustedes que en materia de cooperación que este código contempla, son todas normas directas. Hasta inclusive faculta, dice, la comunicación con jueces extranjeros o autoridades extranjeras se hace mediante exhorto. Pero pueden realizarse comunicaciones directas si esa práctica es aceptada por la autoridad extranjera y se resguarda el debido proceso. ¿Qué significa? Significa sencillamente que un juez de Tucumán se conecte vía internet o vía telefónica con un juez extranjero y pueda solicitarle un auxilio judicial internacional por esa vía. Yo no tengo duda que en 15 años va a haber una red judicial donde vamos a poder ingresar al mail de ciertas autoridades extranjeras y se va a poder solicitar los exhortos, se van a poder solicitar medidas de cooperación internacional. No tengo duda que en 15 años, y vamos a parecer que era en la prehistoria cuando se libraba el exhorto, tratábamos para ir a diligenciarlo, que si íbamos a la Cancillería, que si íbamos al otro lado. Es decir, son todas cosas que hoy
ya por lo menos tienen el olor de un sótano que hace mucho que está ahí con la puerta cerrada. Entonces el código aborda desde una norma directa o material este tipo de aspectos que se refiere a la cooperación internacional. Y el tercer tipo de normas son las normas internacionalmente imperativas o leyes de policía. ¿Qué son estas normas? Son esas normas donde el legislador son disposiciones que de una manera especial intenta proteger aspectos indisponibles en materia económica, en materia social, si quieren ustedes en materia de conformación de la persona. Son normas indisponibles. Por ejemplo, un contrato en el cual podamos intentar llevarnos yacimientos paleontológicos es una norma absolutamente indisponible. No es un problema de orden público. Eso el país no deja que se regule por el extranjero y tiene normas específicas que impiden ni siquiera consultar al derecho extranjero. Cuando decimos que hay impedimentos dirimentes que me impiden a mí reconocer matrimonios celebrados en extranjero por parentesco en línea recta, etcétera, etcétera, eso es una norma imperativa, una ley de policía, que yo ni siquiera voy a consultar qué dice el derecho extranjero. Esas normas están incorporadas. Inclusive se han incorporado en materia contractual. No solamente del derecho argentino, sino que se han incorporado para aplicar las normas imperativas del derecho con el cual la situación privada tiene vínculos, y dice, y con el derecho de terceros estados que estén afectados económicamente. Por ejemplo, un contrato celebrado entre un empresario argentino y un empresario francés que compra muebles de Francia hechos con madera del Congo de un bosque que está en extinción. Eso se regula como una norma internacionalmente imperativa. Entonces vean ustedes cómo tiene este Soslov, tiene una arquitectura muy distinta, muy distinta. Como hay tres tipos de normas, no estaba esto que estudiábamos con Gollmich, que era el método indirecto y el método analítico, analógico, sintético, judicial, sino que hoy hay un pluralismo metodológico, porque de acuerdo a la norma que vamos a aplicar, si una norma de conflicto o indirecta, una norma directa o material, o una norma internacionalmente imperativa, es el método. Si es la norma de conflicto, el método es indirecto, el método que decía el maestro Gollmich. Si es una norma directa que me da la solución del caso de manera inmediata, el método es directo. Y si es una norma internacionalmente imperativa la que aplico, el método es unilateral. Entonces, hay un pluralismo. A su vez, podía contemplarse distintos tipos de regulaciones en cuanto a la conexión de normas. Se dice que las conexiones podían ser flexibles o rígidas, y dentro de las flexibles podían ser bilaterales o multilaterales. ¿Qué significa eso? Eso significa que las conexiones se podrían tener en cuenta, por ejemplo, que la situación se regule por el domicilio de unas personas o que se regule por la residencia de alguna de las partes o de algunos de los sujetos, o que se regule por el lugar donde el sujeto tiene bienes, es decir, principio del patrimonio, o por donde se celebre el contrato, donde se haga el acuerdo alimentario. Es decir, todas esas son conexiones. Hay en ciertas materias que el Código ha utilizado conexiones rígidas, en materia de derechos reales, en materia de registro de una marca. Pero en las otras, este código es muy flexible. Ha seguido
o conexiones subsidiarias, que son las que se conoce como efecto cascada. Por ejemplo, esto se regula por el lugar de cumplimiento, y si yo no sé cuál es el lugar de cumplimiento, es el lugar del domicilio del deudor de la prestación característica, y si no sé cuál es el domicilio del deudor, por el lugar de celebración. A falta de uno voy a otra conexión, se llama subsidiario. Antes, cuando lo estudiábamos, decíamos los puntos de conexión, por su objeto, por su carácter, por su objeto, personales, reales o voluntarios. Hoy no es así. Hoy se habla conexiones objetivas o conexiones subjetivas. La objetiva es lugar donde se produce el accidente de tránsito, lugar donde se celebra el matrimonio, es decir, objetivamente yo lo puedo determinar. Y subjetivamente nosotros tenemos el domicilio o la residencia, que son las dos que hemos adoptado. No se habla de otro tipo de conexiones. Entonces, el código ha utilizado conexiones flexibles para que la codificación no le aporte una rigidez al sistema. Inclusive vamos a ver después que hasta inclusive en aquellos supuestos que puede tener una cierta rigidez, se permite al juez, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, apartarse de esa conexión y buscar otra que la considere más estrecha, la considere más vinculada. El derecho extranjero. Vean ustedes que primero presenta el artículo, presenta el objeto de la materia, que son situaciones privadas internacionales. Identifica un término. Podemos o no estar de acuerdo, pero lo que queremos significar es qué se adoptó, qué se siguió. Si ustedes ven en la estructura del derecho internacional privado, ha tenido preeminencia unos tratados que han sido celebrados en el marco de la OEA, que se llama Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, y que en la facultad siempre decíamos la CIDIP 1 de 1975, 79, CIDIP 2, CIDIP 3, y ahí vamos viendo qué conferencias había. Pero después en la parte especial, eso en el capítulo 1, pero en la parte especial, en el capítulo 3, se ha seguido, o ha tenido más preeminencia acuerdos de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea. En materia contractual se han seguido las convenciones de Roma. En materia de jurisdicción se han seguido las convenciones de Bruselas. Y en aspectos de cooperación se han seguido las convenciones de Lugano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de convenciones del año 2007, 2008 y 2009. Es decir, un derecho moderno europeo en materia de esas 16 secciones. No todo, pero ha tenido una fuerte presencia ese derecho global. Ese derecho que nosotros no lo tenemos incorporado. Pero sí en disposiciones generales se ha seguido lo que la Argentina adoptó en tratados internacionales. Primero porque lo dice la Constitución, que es jerárquicamente superior. Y después porque hay que terminar con esta esquizofrenia que el código diga que vamos para el sur y el tratado dice vamos para el norte. Entonces está armonizada las soluciones. Es mucho más sencillo. En el Código de Vélez se discutía la calidad del derecho extranjero. Vélez había establecido en un artículo 13 que el derecho extranjero era un hecho. Y que cada parte tenía la obligación de alegar el derecho extranjero y de probar el derecho extranjero.
Hay un viejo fallo, hay un montón, pero a mí me gusta dar este porque tiene un impacto de indignación social particular. Hay un viejo fallo del año 70 que se llama Eiras Pérez contra Techín. El caso es el siguiente. Un señor es contratado por Techín para ir a trabajar a Maracaibo, Venezuela, para realizar unas soldaduras subterráneas que se hacían a 6 o 10 metros bajo tierra, de acuerdo al tipo de terreno, donde se construían gasoductos y oleoductos de transporte de petróleo. Altamente contaminante, imaginen el 70, hoy con toda la tecnología nueva sigue siendo contaminante, en aquellas épocas se imagina lo que era. Entonces formalizaron Techín un contrato con Eiras Pérez, donde él iba a ir a soldar allá, y dijeron que en el caso que tuviera una enfermedad accidente, le iban a pagar 20 millones de liras. Fue Eiras Pérez, estuvo trabajando y no llegó a un año y volvió a la Argentina con un infarto en miocardio y con un estado en su salud absolutamente con una incapacidad enorme, imposible inclusive, no para realizar tarea alguna, imposible para estar inclusive dirigiendo sus actos, estaba un hombre postrado permanentemente. Bueno, el abogado demandó a Techín a los efectos que le pagara la indemnización de los 20 millones de liras. La primer vocal es de un tribunal de Campana. La primer vocal dijo, sí, hay un contrato, la pericia me determinó que este tipo ha quedado con una enfermedad enorme, su causa producto de esas soldaduras que hacía bajo tierra, por lo tanto condenó a Techín a que pague 20 millones de liras. De acuerdo a lo que me informa el Banco Central, la cotización son tantos pesos y se lo tiene que pagar en el término de 30 días. Viene el segundo vocal y dice, bueno, acá estamos frente a la materia laboral. Hay un orden público interesado en proteger el sistema protectorio del trabajador y por lo tanto el ejercicio de la autonomía de la voluntad en esta materia está vedada. Además, en el contrato que se firmó entre Eiras Pérez y Techín, dijeron que el derecho aplicable a la relación laboral iba a ser el derecho venezolano. Y aunque no lo hubiera dicho, era el derecho venezolano porque era el lugar donde se prestaba laboralmente el servicio. En consecuencia, no se puede aceptar la autonomía de la voluntad y por ende el cálculo indemnizatorio, sino que hay que aplicar el derecho venezolano. Oh, pero es aquí. El abogado no lo alegó y tampoco lo probó. Y para el derecho argentino, el derecho extranjero es un hecho. No es la posibilidad que yo como juez frente a la laguna pueda recurrir a principios complementarios e integradores. Esto es un hecho. Yo no puedo ir a esos principios. Por lo tanto, acá hay falta de prueba y rechazo la demanda. El tercer vocal dijo adhiero a la postura del vocal que me antecede y por lo tanto le rechazaron la demanda y le impusieron las costas. Vean ustedes. Y esto que yo cuento de Eiras Pérez, hay una gran cantidad de casos también. Nos acostumbraban a los abogados a razonar así. Razonábamos con esa lógica matemática, indiferentes a la solución de la justicia. Indiferentes. Vean ustedes qué estructura. Y esto es lo que este código intenta que nunca se vuelva a producir. ¿Y qué dice? Cuando un derecho extranjero resulta aplicable, ¿cómo va a resultar aplicable? Porque hay una conexión que me vinculó un ordenamiento jurídico nacional extranjero. Porque acá estamos hablando, ¿qué ley nacional extranjera va a solucionar el caso? A mí me gusta hablar ley nacional extranjera o derecho nacional extranjero más que ley.
Porque esto del derecho extranjero por ahí nos dificulta que nosotros tenemos que aplicar el derecho peruano, el derecho paraguayo, el derecho brasilero, el derecho francés. Es decir, tenemos que aplicar un derecho material extranjero. De esto trata esta materia. Entonces, cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido. ¿Qué significa su contenido? Significa algo que inmediatamente da la respuesta y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece. Esto es la teoría del uso jurídico del maestro Werner Gollmich. Es decir, hay que dictar una sentencia con el máximo grado de probabilidad o acierto, tal como la dictaría el juez del derecho nacional extranjero. Eso significa la ley extranjera, la jurisprudencia extranjera y la doctrina extranjera. Uno tiene que tener una labor creativa de convertirse como el juez del derecho extranjero aplicable y emitir esa sentencia, convertirse en un juez paraguayo, en un juez brasilero, en un juez francés. No podríamos emitir una sentencia en materia contractual que con un vínculo que tenemos con Brasil y recurrir a la doctrina de Mosset Iturraspe. A don Jorge lo dejamos para los temas nacionales, pero sí tenemos que ir a recurrir a los juristas brasileros que interpretan qué contenido, qué sentido le dan a esa ley. Por eso es que dice el contenido, en el significado de sentido. Y le dice, y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece. Quiere decir que la aplicación del derecho extranjero, como es una obligación del juez establecerlo, es una aplicación de oficio. Es una aplicación, hacer un uso jurídico de oficio, porque quien establece es el juez. Mi amigo Alfredo Soto, que es profesor de Derecho Internacional Privado de Rosario y aparte un jurista impresionante, al igual que la profesora Zanetti, Perugini Zanetti, Alicia Perugini Zanetti, ellos dicen que acá estaría más prolijo el artículo si se hubiese dicho que el juez establece su contenido y está obligado a aplicarlo, no a interpretarlo. Puede que sea cierto, pero cuando se dijo interpretarlo, se lo dijo en el sentido de el uso jurídico, no de Gollmich directamente, sino tal como expresa la CIDIP número 2, que es esta conferencia de la OEA de Montevideo de 1979. Acá se siguieron prácticamente las palabras de la CIDIP. La CIDIP se inspiró en Gollmich. Acá decimos que vamos a Gollmich, pero en realidad tendríamos que decir que la fuente más directa es CIDIP. Pero quien inspiró a CIDIP fue el maestro Werner Gollmich. Es un juego de palabras, yo lo entiendo, pero el juez establece el contenido. Y dice, sin perjuicio que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Eso es Tratado de Montevideo. Son los acuerdos adicionales, los protocolos adicionales a ambos tratados de Montevideo, el artículo 2, tanto de 1889 como de 1940, dice exactamente igual. Es más, se los confieso, se copió. Dice, las partes pueden alegar y probar la existencia. ¿Por qué? Pues señores, no es que yo pueda realmente acreditar fehacientemente el derecho extranjero. ¿Cuántas veces tratamos de probar y dicen, pero la prueba no fue suficiente para llegar a la convicción del juez? Es decir, las partes lo que pueden tener es diligencia, es alegarlo y arrimarle elemento de prueba. Pero si el juez no está conforme, va a tener que buscar él otros elementos para convencerlo. No, hay que ser diligente. ¿Quién tiene el deber de aplicar el derecho extranjero? El juez. Y la parte tiene la carga, la facultad
de alegarlo y hacerlo. Cualquier abogado diligente tendrá que saber que tiene que colaborar con el juez. Si no colaboramos con el juez, no nos va bien en el pleito. Eso es obvio. Entonces, por eso es que dice, sin perjuicio que las partes puedan alegar y probar la ley invocada. Y acá viene Eiras Pérez. Dice, si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el derecho argentino. Esto impide que pueda haber Eiras Pérez. Se lo ha criticado esta solución. Hay quienes han criticado esta solución. Esta solución, ¿sabe dónde se sacó? De la jurisprudencia alemana y la jurisprudencia española. Esto dicen ellos. Si no se puede probar el derecho extranjero, se aplica el derecho español, dice. Si no se puede fijar el contenido, hay un fallo del 30 de abril del 2008 del Tribunal Supremo Español que dice, si no se puede fijar el contenido, se aplica derecho español. Pero no que, como no lo apliqué, rechazo la demanda. No puede haber más Eiras Pérez. ¿Qué han dicho? Que esto nos van a convertir a los abogados y a los jueces en perezosos. Porque vamos a decir, yo no pude determinar el contenido. Esto no es cierto. No es cierto. Y habrá abogados perezosos y abogados no perezosos. Y habrá jueces perezosos y jueces no perezosos. Como hay cura excelente y curas que no son tan excelentes. Y como hay en la vida. Pero en términos generales, y más este código con lo que confían los jueces. Este código es un voto de confianza a los jueces. Y todos tenemos que tener confianza en los jueces. Pues si no tenemos confianza en los jueces, es como si no creyéramos en la ley. Nos convertimos en ese cura ateo de Miguel Unamuno. ¿Se acuerdan ustedes de ese cura que tenía 50 años de cura y un día descubrió que era ateo? No creía más en Dios. Dijo, ¿pero qué hago yo ahora? ¿En qué trabajo? Y dice, bueno, me callo la boca y sigo siendo cura. Bueno, no es este el caso. Creo que esto no nos pasa. Entonces, este artículo da una solución que el derecho extranjero se aplica de oficio, que el juez tiene que establecerlo, que las partes pueden alegarlo y probarlo, y que su contenido tiene que ser, su sentido, su interpretación, de acuerdo como lo haría el juez del derecho nacional extranjero aplicable. Cuando nosotros tenemos normas de derecho internacional privado, que una conexión, por ejemplo, una conexión me dice que se aplica el derecho del lugar de cumplimiento. Ese lugar de cumplimiento, por decir, era Brasil. Ahí yo iba a entregar las manzanas, iba a entregar la mercadería. Ese derecho brasilero es el derecho del lugar de cumplimiento. En ese caso, la norma es bilateral de derecho internacional privado, porque me vincula con un derecho extranjero y el derecho que va a regular la situación privada es el extranjero. Ahora, si yo lo entrego con una cláusula, por ejemplo, o lo entrego acá en Tucumán, y el domicilio o el establecimiento de las partes está uno en Brasil y otro en Argentina, es un derecho. Es un caso de derecho internacional privado, pero aplico el derecho argentino porque el lugar de cumplimiento lo fijo en Tucumán. En ese caso, la norma de derecho internacional privado es unilateral. Gollmich la llamaba distinta. Él decía que cuando aplico el derecho nacional extranjero, la norma es problemática. Pues Gollmich decía, siempre es un problema aplicar el derecho extranjero. Tenemos que investigarlo, buscar autores, buscar jurisprudencia. Es un problema. Así que él con su pragmatismo la llamaba problemática. Pero técnicamente es una norma bilateral. Ahora, cuando aplicamos el derecho argentino, Gollmich lo llamaba, esa es una norma cierta. ¿Por qué? Porque es el derecho que conocemos. Y es al que recurrimos con facilidad. Pero técnicamente se llama una norma unilateral. Entonces, el derecho extranjero dependerá si es una norma bilateral o una norma unilateral. A su vez, el código no aplica calificaciones analógicas. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a aplicar el derecho nacional extranjero, puedo encontrar términos
o categorías jurídicas, o voy a encontrar, mejor dicho, términos o categorías jurídicas que tengo que darle una interpretación, un sentido, un significado, que me implican obligatoriamente definirlo. El código no ha regulado, esto se llama el problema de las calificaciones. El código no ha regulado las calificaciones analógicas. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan la lex civilis causae? Que yo voy a definirlo por la ley del derecho aplicable, o lex civilis fori por la ley del juez. No se mete en eso, porque esto está en constante evolución, hay diversas teorías y se le da flexibilidad al juez para que lo haga. Lo que sí ha hecho, ha dado calificaciones autónomas o autárquicas. Este código dice, se entiende por domicilio el lugar donde reside la persona y mantiene lazos estables, o con la intención de mantener lazos estables. Se entiende por residencia de la persona donde vive por un tiempo prolongado, pero no tiene intención de establecerse. Y así van a encontrar otras definiciones, otras calificaciones autárquicas, pero no se metió en las calificaciones analógicas. Se ha dejado librado para que eso lo haga el juez, en el caso concreto. A su vez, se aplica la teoría del uso jurídico, es decir, emitir una sentencia con el grado de probabilidad más cierto, como la dictaría el juez del derecho aplicable. Y el derecho nacional es en subsidio que yo no pueda establecer el contenido del derecho extranjero. Esto es lo que quiere decir este artículo, la primera parte del artículo. La segunda parte del artículo. En muchos derechos nos encontramos con que no hay un solo derecho material o sustancial o de fondo como en la República Argentina. O difieren por un fuerte federalismo, como puede ser en Estados Unidos, en Alemania, en España. Es muy distinto el régimen sucesorio de Madrid al de los catalanes. O puede ser que haya diferencia por principios religiosos, como es en la India, como es en muchos otros lugares musulmanes. Por lo tanto, no siempre sabemos específicamente el derecho extranjero cuál es el aplicable. Entonces, ¿qué dice este artículo? Que lo primero que tenemos que hacer es ir a consultar al Estado de ese derecho extranjero cómo es que resuelve sus conflictos internos. Así se llama. Conflicto internacional es derecho internacional privado, conflictos internos o derecho interregional o derecho regional. Consultamos ese país. Ahora hay veces, como por ejemplo en los Estados Unidos, que no tiene una regla que determine cómo soluciona ese conflicto, si es el Estado de Nueva York o el Estado de la Florida. Entonces, ¿qué se colocó? Que en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate, que es obvio. Si la persona tenía que cumplir el contrato en la Florida, aunque no me diga el derecho federal americano cómo resuelve su conflicto interno, yo advierto cuál es el vínculo más estrecho. Por eso es que dice los vínculos más estrechos. No hay. Esto se llama, es la tesis de remisión indirecta. Doctor, Sí. una consulta. Sí. Es interesante analizar la carga de la prueba del derecho extranjero, porque el Código Procesal, tanto de la Nación como la provincia, hacen una distinción si es un derecho conocido, usual, que el juez deba conocer o no. Si no tiene obligación el juez de conocer ese derecho, la carga de la prueba corresponde a quien invoca esa norma. Bueno, esto lo ha alterado el código, lo ha alterado. El doctor se refiere al tratamiento procesal porque
en el Código Civil de Vélez el derecho extranjero es un hecho. En cambio, en el Código Civil y Comercial actual es un hecho notorio. Ya se discutía, doctor, en realidad, desde hace bastante tiempo en el derecho comparado, que esto de concebir al derecho extranjero como un hecho era una ficción que no podía seguir manteniéndose, porque la norma de derecho internacional privado argentina, la norma indirecta o de conflicto argentina, cuando dispone que se regula la sucesión por la ley que tenía la persona al momento del fallecimiento, esa norma es imperativa. Nosotros no podemos decir, yo no quiero aplicar la ley del último domicilio, voy a aplicar la ley del domicilio que nació. Es una norma imperativa. Entonces, usted cuando va al derecho extranjero, usted va obligado por una norma imperativa. Y resulta que va obligado y dice, no, pero yo acá me paro. Si usted no me trae la prueba, yo no la aplico. Entonces decía, esto es una incongruencia, esto era propio de esa teoría de Freitas, que decían que los jueces no estaban obligados a conocer todos los derechos del mundo. Pero hoy no. Ya sé que, bastante con que tratemos de conocer el nuestro, pero obviamente que no vamos a conocer el de todo el mundo, pero hay acceso al conocimiento del derecho extranjero. Tenemos delegaciones diplomáticas, podemos consultar expertos. Hay países que son más raros, por ejemplo, y dice que el dictamen de un experto del derecho extranjero debe ser formulado por una persona con nacionalidad de ese derecho. Es decir, si yo necesitara conocer el derecho francés, me lo tiene que dictaminar un francés. En ese sentido la Argentina no llegó, pero sí que hay que establecerlo de oficio. Ahora, usted tiene razón que en esta reforma que se impone necesariamente de los códigos procesales a partir de este nuevo Código Civil y Comercial, habrá que regular los diversos modos en el cual se accede al derecho extranjero. Nosotros pertenecemos en la CIDIP número 2, que es prueba de información del derecho extranjero del año 79, donde se impone que los países que han ratificado, que son su gran mayoría de América Latina, y es gratuita. Con un oficio a la embajada se solicita que informe qué aplicación, qué norma regula tal situación y cuál es la interpretación, y dentro de la CIDIP están obligados a hacerlo. Otra forma es que se permite que el juez con su propio conocimiento lo aplique. Los españoles dicen, pero hay que tener cuidado que eso no afecte el derecho de defensa. Yo no creo que es así, porque se le da la facultad a la parte de alegarlo y probarlo. Así que si no se lo hace es un poco como a lo que nos arriesgamos con las medidas para mejor prever. Yo estoy en la profesión y hay una cosa que los abogados más nos irrita, nos vuelve triste, no sé qué palabra usar, que es la medida para mejor prever. Bueno, pero es la medida que tiene el juez cuando no está convencido de algo. Y tenemos que darnos cuenta nosotros, o la sabemos disfrazar muy bien para que no se nos vaya por ese camino, o la tenemos que probar muy bien para que no busque otro camino. Pero no hay más remedio. Yo tengo una función y el juez tiene una función, diría hasta más noble que yo. Por lo tanto, es propio lo que se puede venir. Y con esta nueva visión, con estos paradigmas, yo creo que hasta podría ser inconstitucional, porque no estaríamos afianzando el otro modo, con el viejo artículo, no estaríamos afianzando la justicia, que es lo que se está logrando. Sino que se darían situaciones como el caso este que usted señalaba desde Chile. Exactamente, por eso la salida, vean ustedes, que si no se prueba el derecho extranjero al derecho nacional, es la salida que cierra el tratamiento del derecho extranjero. Pero vamos a aplicar derecho a una situación privada internacional. En la Argentina no puede haber un nuevo caso Eiras contra Techín. Por eso es que se establece de oficio y tendrá que buscar qué medios probatorios. Ahora que las reformas procesales van a tener que contemplar los medios probatorios para acreditar la diligencia de la parte, para establecer parámetros mínimos de aplicación. Bueno,
Bien, y esto es el último caso. Cuando ustedes van a aplicar el derecho extranjero, ustedes pueden encontrarse que las soluciones, primero que nada, hay veces que ustedes aplican íntegramente el derecho extranjero, pero es muy rara vez. En realidad en el derecho internacional privado hay una mezcla, derecho extranjero, derecho nacional. Por ejemplo, yo puedo decir que en materia contractual se regula por el derecho en lugar de cumplimiento, estoy de acuerdo, pero la capacidad de las partes para celebrarlo no es por el derecho en lugar de cumplimiento, es el domicilio de las personas. Y la forma del contrato no es por el derecho en lugar de cumplimiento, es donde se celebra el contrato. Entonces vean ustedes que esto no es A o B. En el derecho extranjero. Claro, en cada caso es lo que está más vinculado. Este es el problema que se presenta en el derecho internacional privado. Entonces, cuando lo aplico íntegramente no tengo problema, pero cuando lo aplico parcialmente lo tengo en cuenta o en consideración. Quiere decir que estos son aspectos que yo voy a tener que lo estudiamos como la cuestión previa, como un hecho que me condiciona. Si yo acá produzco un divorcio, forzosamente, si se celebró el matrimonio, no sé, en Paraguay, en Brasil, en Chile, tendré que ver el régimen patrimonial del matrimonio, a los efectos de producir el divorcio y terminar con la disolución de la sociedad conyugal si lo hubiere. Entonces ustedes pueden encontrarse con problemas. ¿Por qué? Porque las soluciones de los derechos vinculados son contrapuestas. Esto se da más que nada que se presenta en la materia matrimonial. Hay sistemas matrimoniales donde el régimen patrimonial es muy fuerte. Entonces el régimen sucesorio es muy débil. La cónyuge que queda viva es socia del señor que falleció. Por lo tanto, su sistema sucesorio es débil. Donde había un régimen de separación, la cónyuge que queda viva es heredera. Y el sistema patrimonial del matrimonio es débil, pero el sistema sucesorio es fuerte. Entonces, a esto es lo que refiere, de formular las adaptaciones. Y como decía la doctora, a formular adaptaciones que se presentan con aspectos de cuestión previa, o aspectos que van a ir integrando. Entonces, es una labor creativa, pero es una labor que se impone. Y acá se dice que es teniendo en cuenta las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. El reenvío. 3:30 paro. Espero que no sea algo muy terrible. Trato de usar un vocabulario que es el que siguió el código para hacerlo. Puesto en una materia que era, la verdad que era la materia que menos estudiábamos, no sé si menos estudiábamos, pero era la materia que más rápido nos olvidábamos, porque generalmente era casi la última. Yo, por ejemplo, la rendí 2 veces. Terminé después siendo profesor. Y les voy a contar una cosa. Una vez estuve con el maestro Germán Vidar Campos y le dije, vos sabés, Germán, que yo soy profesor de una materia que a mí me costó, no sé por qué, pero las 2 veces me tomó Beatriz Pallarés. Hoy soy muy amigo de ella. Pero la primera vez duré 30 segundos y me echó afuera. Bien. La segunda vez me fue bien. Le digo, sí que esto es una materia, y después hice la carrera de doctorado con Goldmich y ya ven que después rendí y fui profesor de la materia. Y me dijo Germán, dice, te voy a contar una cosa. Yo tuve 2 bochazos en toda mi carrera. Una fue financiero. Finanza y todo. Y la otra fue derecho constitucional. Por si no sabían. Miren el maestro Germán Vidar, gran maestro que uno lo tiene en cuenta permanentemente en su vida profesional y humana. Una de las personas más bellas que yo he conocido en mi vida. Así que trato de usar un vocabulario que no sea ese tan... y acá les quiero aclarar, yo integré una subcomisión que colaboró con la comisión redactora del código. Y ahí estaba la doctora Adriana Dreinser, la doctora María Susana Najurieta,
las dos una excelente jurista, al igual que María Elsa Usal. Entonces colaborábamos con la subcomisión, con la comisión. Íbamos mandando avances y por ahí recibíamos, decían, cambien las palabras, usen otra palabra. El código tiene que ser un código con un lenguaje que lo entienda el término medio común. No debe ser un lenguaje técnico. Entonces poníamos una palabra de consuno que decía, donde los cónyuges viven de consuno. No, busquen otra. Bueno, donde los cónyuges conviven o donde los cónyuges tienen la efectiva y real convivencia. Bueno, vamos a ese. Es decir, no nos dejaban avanzar. Así que los términos que el código usa, vieron la crítica que hay entre el 1 y 3, no me detengo mucho. El código en el artículo 1 dice los casos que este código rige. Se regula por las leyes que resultan aplicables. Ahí tienen digamos, la pluralidad de fuentes y el diálogo de fuentes. Y después en el artículo 3 dice, el juez debe resolver sus asuntos con una decisión razonablemente fundada. Entonces dice, los asuntos los tienen los abogados en los estudios, los jueces tienen casos, no tienen asuntos. Yo siempre digo, ¿ustedes creen por ventura que la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci, el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton, no tienen en claro esa diferencia? Podrá criticarse el uso de esa técnica política legislativa, pero no decir que no han advertido la diferencia. Yo no lo creo. Yo trabajé bastante en este curso de doctorado con Aida Kemmelmacher y la verdad nunca en la vida le encontré un fin de algo que ustedes pueden decir que diga, bueno, es más, por ahí me decía, la verdad que yo eso no sé mucho, pero lo que sé, y se ponía a decirme lo que sabía, que para mí era un montón. Entonces, no creo que no hayan sabido apreciar esas diferencias. Lo que buscaron es un código accesible. Mi mamá era docente, hoy es jubilada, obviamente, era profesora de ortopedagogía, así que era una mujer formada, y había veces que uno le decía, léeme esto, ¿qué quiere decir? Decía, yo no entiendo esto de los abogados. No entiendo, y en realidad va dirigido a ellos, va dirigido a la gente. Entonces creo yo que esto hay un cambio que se puede apreciar claramente. Bueno, el reenvío. Se adopta la teoría del reenvío. Esto es una discusión enorme. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a aplicar a ese derecho nacional extranjero, si antes de aplicar ese derecho nacional extranjero, pregunto al sistema de derecho internacional privado de ese Estado extranjero para ver si tiene una conexión que me permite aplicar su derecho privado. Esto es lo que se conoce como la teoría del reenvío. Si yo aplico solamente el derecho privado extranjero o aplico las normas de derecho internacional privado extranjero más las normas de derecho privado. El código adoptó la teoría del reenvío. ¿Por qué? Porque aplicó la teoría del uso jurídico. Si yo tengo que tratar de imitar la sentencia que dictaría el juez del derecho aplicable, ese juez lo primero que haría es ver sus normas de derecho internacional privado. Forzosamente. Aplicar la teoría del uso jurídico implica que yo tengo que aplicar el reenvío. Entonces acá dice, cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resultan aplicables las normas del derecho interno argentino. Acá hay una polémica. Ven que la primera parte dice, cuando me voy al extranjero, también tengo que ver las normas de derecho internacional privado del extranjero. Eso se llama el reenvío de segundo grado o de tercer grado. Quiere decir que yo puedo ir al derecho extranjero, consulto la norma de internacional privado extranjero y me puede reenviar a un tercer estado. Reenvío de segundo grado. Se mide por grados la cantidad de estados que yo voy recurriendo. Cuando me envía nuevamente al derecho argentino, que es lo que dice la segunda parte, se llama reenvío de primer grado o reenvío de retorno.
Entonces reenvío de segundo grado, de primer grado. Esta es la doctrina alemana. Acá se ha seguido, como dicen los alemanes que hablan de grado. Gollmich, nuestro maestro, y los que han estudiado por Gollmich, acuérdense que él hablaba de teoría de la referencia mínima, teoría de la referencia media y teoría de la referencia máxima. Teoría de la referencia mínima, que también la aplicaba Berta Kahler-Drochatsky, decía, la referencia que se hace al derecho extranjero es mínima, es solo su derecho privado. Gollmich decía, media, es a las normas de derecho internacional privado quien me tiene que dejar entrar a su derecho privado. Si no, dice, es del desistimiento. Y daba un ejemplo, que si le doy una entrada para ir al cine, yo no sé si se acuerdan todo eso. Nosotros sí, porque ya peinamos canas, digamos, ¿no? Pero los más jóvenes a lo mejor Ustedes saben que los otros días di un ejemplo absurdo de Lost. ¿Qué es Lost? Es una serie que dan por televisión, un avión que cayó, que no sabían si estaba muerto, todo. Y había una gran cantidad de público que me decía, ¿qué es Lost? Yo me sentí pésimo, porque Lost hace 10 años que pasó, tampoco era para que uno se le notara tanto la edad. Pero bueno, así que hoy trato de no nombrar ni Lost, ni ninguna cosa que pueda diferenciarnos con otra generación. Lo concreto es que Gollmich hablaba de referencias máximas cuando me puedo ir a un montón de derechos, medias cuando me voy a un derecho y me deja entrar a su derecho privado, y mínima cuando solamente voy al derecho privado. Berta decía que la teoría del reenvío había que aplicarla a la mínima, únicamente es. No había teoría del reenvío. Acá se aplica teoría del reenvío porque se aplica la teoría del uso jurídico. Tengo que tratar de imitar cómo haría ese juez brasilero, y el juez brasilero primero que haría es ver su sistema de derecho internacional privado. Entonces, por eso es que se dice así. Bueno, esto es lo que dice, no me detengo, pero Alfredo Soto, este amigo rosarino, es un gran defensor del reenvío. Y él decía que el reenvío, el fundamento que tiene, precisamente es una forma facilitadora de aproximar la situación jurídica con el derecho que presente vínculos más estrechos y buscar soluciones más justas, donde en derechos humanos, etc. Pero aquí ya no hace falta fundarlo. Ahora bien, la segunda parte del artículo dice, cuando en una relación jurídica las partes eligen el derecho de un determinado país, se entiende elegido el derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contrario. Quiere decir que si estoy en un contrato y las partes han ajustado un derecho aplicable al contrato, no hay reenvío. Se entiende que la referencia es al derecho privado. Al igual que si surge de un tratado internacional, no hay reenvío, porque en ese caso se entienda que los estados han distribuido el derecho aplicable. Entonces tampoco hay reenvío. El reenvío es cuando proviene de normas de derecho internacional privado, pero cuando es el derecho extranjero aplicado en función de la autonomía de la voluntad o de un tratado internacional, no hay reenvío. Esto es lo que dice acá. Y me paro acá porque faltan 2 minutos, 3 minutos, y esto es una forma de demostrar que vamos a ver conexiones. Yo después le voy a ir dando varias secciones, qué conexiones han usado, y aparte que hay en muchos casos soluciones alternativas o subsidiarias, o también hay conexiones con un marcado interés de buscar un resultado, la validez de un matrimonio, la conservación de un negocio jurídico, darle más beneficio al niño en materia alimentaria, el interés superior del niño. Hay conexiones que buscan un resultado y hay otras conexiones que son neutrales. Entonces, hay conexiones, pero a pesar que hay conexiones, y que, ya les digo, se trató de poner conexiones flexibles, también se establecieron cláusulas de excepción donde a pesar de la conexión, uno no aplique esa conexión. Entonces, esto es preferible que me detenga después de
de que los deje de torturar con estos temas. Gracias.